Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Los cielos se abrirán y brotará en tu corazón un manantial con rayos de sangre y agua, iluminando y bendiciendo este lugar. Los cielos se abrirán, los cielos se abrirán y brotará en tu corazón un manantial con rayos de sangre y agua, iluminando y bendiciendo este lugar. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Presentamos ante el altar del Señor las intenciones de nuestra Santa Misa. Acción de gracias a Dios, a la Santísima Trinidad, San José Obrero, María Auxiliadora, Sagrado Corazón de Jesús, Jesús Misericordioso, Virgen María, San Miguel Arcángel, San Rafael, Santa Lucía, San Expedito. Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, Beato Acutis, siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Rezamos también por el cumpleaños de Lidia Báez, Lidia Yolanda Hacha. Petición de gracia por las intenciones del Papa León IV, por la paz en el mundo, por la venta de unas propiedades, por el viaje de María Diana, Jazmín, Ana Paula, Jimena, por el trabajo de Paola y Rosa, por una casa propia, por el viaje de Marcelina, por la conversión y liberación de Luis José, salud física y espiritual, Zoe, Sol, Lázaro, Eduardo y familia, Antonia y familia, Augusto y familia, Graciela y familia, Alejandro, Ana María, Ida, Hermelinda, Ilse, Mirta, Miguel, Marilín, Hugo, Godoy y familia, Lucas, Bruno, Tiago, Carolina, Daniel, Elliot, Caleta Manuel, Diana, Jorge, Laura, Luis Ricardo, Elba Aurora, Hilda y familia Vera Viveros. Por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, por las almas del purgatorio, Agustín Emmanuel,
Óscar Eligio, Gregorio, Lucila, Timoteo Garay, Miguelina Martínez, Daniel Almirón Varsovia, Román, Susana, Dax Dimitri, Eliodoro, Eusebio, Eulogia, Gregorio, Felicita, Dominga, Víctor, Cirilo, Doelia, Escolástica, Aurora, Juanita, Blanca, Estefane, Marcelo Javier, Giselle María Tusnelda, José César, Emilio Mirabel. Queridos hermanos, nos preparamos para celebrar nuestra Eucaristía. Estamos transmitiendo desde la parroquia San José Obrero, nuestro primer canal católico del Paraguay, Ñandeyarañe. Tenemos las intenciones que nos llegan también a través de Ñandeyarañe. Acción de gracias a Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bosco, por las intenciones de los padrinos y madrinas de Ñandeyarañe, por el cumpleaños de la madrina Lidia Ruiz Díaz, también por la salud física y espiritual de Teresa y familia, Carmen Isabel, María Josefina y familia, Salvadora y familia, Lucia Galeano y familia, María Alba y familia, familia Frutos, familia Seifar Benítez, la familia de Mirta Roas, Jonás Ortiz y familia, familia Gini Cabrera, familia Petengil, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas, Elba Martínez y familia, por el trabajo de Cristian, Víctor, Pablo, Megan, Mirta, Amada y Silvia, por nuestros hermanos difuntos, Domingo Rey, Emilia Paola, José Jerónimo, José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxanne Nair Morínigo, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José, Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez, Febronio Eloy Martínez, y por todas las intenciones que nosotros traemos dentro de nuestro corazón. Nos preparamos para celebrar este 18º domingo del tiempo ordinario. Estamos entrando en la segunda parte de nuestro tiempo ordinario. Queridos hermanos, con la más cordial de las bienvenidas, les recibimos en la casa de Dios en el 18º domingo del tiempo ordinario. La Eucaristía hoy nos propone primero la reflexión sobre la sabiduría de Dios y después nos incita a participar en la mesa del Señor para aprender a compartir. Comencemos esta celebración, nos ponemos de pie, recibimos al celebrante y todos juntos acompañamos el canto de entrada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra Eucaristía. Nos ponemos ante el Señor, reconociéndonos pecadores y pidiéndole humildemente perdón por todas nuestras faltas. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante. Y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Dios es nuestra única riqueza. La liturgia de la palabra de este domingo nos invita a reflexionar sobre nuestras relaciones con los bienes materiales y el uso que hacemos de ellos. Iluminados por el Espíritu Santo, recibamos el mensaje que el Señor nos transmite por medio de las lecturas. Lectura del libro de Eclesiastes. Vanidad, pura vanidad, dice el sabio Cogelet. Vanidad, pura vanidad, nada más que vanidad. Porque un hombre que ha trabajado con sabiduría, con ciencia y eficacia, tiene que dejar su parte, a otro que no hizo ningún esfuerzo. También esto es vanidad y una grave desgracia. ¿Qué le reporta al hombre todo su esfuerzo y todo lo que busca afanosamente bajo el sol? Porque todos sus días son penosos, y su ocupación un sufrimiento. Ni siquiera de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Palabra de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio. Señor, tú has sido nuestro refugio. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, con solo decirles, vuelvan seres humanos, porque 1000 años son ante tus ojos como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. Señor, tú has sido nuestro refugio.
arrebatas, y son como un sueño, como la hierba que brota de mañana. Por la mañana brota y florece, y por la tarde se seca y se marchita. Señor, tú has sido nuestro refugio. Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Señor, tú has sido nuestro refugio. Sácianos enseguida con tu amor, y cantaremos felices toda nuestra vida. Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor, que el Señor nuestro Dios haga prosperar la obra de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio. Señor, tú has sido nuestro refugio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es la esperanza de ustedes, entonces también aparecerán ustedes con Él, llenos de gloria. Por tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal, la lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y también la avaricia, que es una forma de idolatría. Tampoco se engañen los unos a los otros, porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras y se revistieron del hombre nuevo, aquel que avanza hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente según la imagen de su Creador. Por eso, ya no hay pagano, ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni extranjero, esclavo ni hombre libre, sino solo Cristo, que es todo y está en todos. Es palabra de Dios. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Uno de la multitud dijo al Señor: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia y la riqueza, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico
cuyas tierras habían producido mucho en ese año, y se preguntaba a sí mismo, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó, voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma, alma mía, tienes bienes almacenados y acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche te vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí mismo y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos, muy buenos días. Entonces, fíjense, la palabra de Dios, decíamos que estamos entrando en esta segunda parte del tiempo ordinario. Son 34 domingos. El domingo 17 viene a ser la mitad. 17 más 17. ¿Cuánto es 17 más 17? Bueno, 34. Ahora estamos ya en el 18. Comenzamos la segunda parte. Y por eso es que el Evangelio, ¿verdad?, nos invita. Cada vez más se van a dar cuenta que cada vez más, cada domingo el Señor va a ir exigiéndonos más. Recuerden que esta es nuestra hoja de ruta, la palabra de Dios. Entonces, como dice el Evangelio, el que pueda entender, que entienda. El que tenga oídos, que escuche y que entienda. Y después cada uno lo va a llevar a la práctica. Porque no es fácil, queridos hermanos, vivir el Evangelio así en la plenitud. Yo algunas veces, sobre todo ahí en los programas, en televisión y eso, porque ahí tengo más tiempo para hablar. Aquí demasiado cortito, ¿verdad? Más de 10 minutos no podemos hablar. Y entonces, cuando hablamos de esto, algunas veces yo digo, ¿verdad?, por todo lo que uno ve de la situación social, la situación de nuestra iglesia, la situación de nuestra política, digo, ahora estamos en el año 2025. Entonces vamos a procurar cambiar, comenzar a escuchar la palabra de Dios, a ver si en el año 183.423, entonces el Paraguay sale de la corrupción, ¿verdad? Entonces está Papona. ¿Y cuál es el motivo principal? Y aquí hoy nos presenta, prácticamente las tres lecturas apuntan a una sola, ¿verdad?, que viene a ser con la palabra clave, sería la palabra avaricia, avaricia. Y avaricia está formada de dos conceptos que la Biblia lo va utilizando hoy. Uno es así como solemos decir la anorexia, ¿verdad? Eso es lo que más conocemos, ¿verdad? Así también el griego sería el pleorexia, es una enfermedad, pleorexia. ¿Y qué quiere decir pleorexia? Entonces estar ahí tu cabeza todo solamente queriendo acumular las cosas, acumular. En este caso te habla de una riqueza, pero la riqueza en el sentido superficial, porque después te habla también, esto sucede al que acumula riquezas para sí mismo y no es rico, es decir, existe la riqueza también que es la riqueza que Dios nos da. Y prácticamente todo es riqueza, todo lo que Dios nos da. Dios quiere que seamos ricos, que vivamos en la riqueza, que nademos en la riqueza. Solamente que tenemos que entender qué significa la riqueza, ¿verdad? Porque aquí muchos entendemos como este hombre en esta parábola que dice que se preocupaba simplemente de acumular bienes superficiales, porque no va a llevar nada, dice, consigo mismo. Nada se llevará consigo mismo a la tumba. Entonces quiere decir que la verdadera riqueza, que significa el organizar los bienes que Dios nos ha dado, porque somos administradores de toda esta multiforme gracia que encontramos en el mundo, pero nosotros tenemos que organizarnos como comunidad, como sociedad. Esa pues es la organización de la polis, esa pues es la organización en realidad que le llamamos política, y la organización de la res pública, cosas del pueblo quiere decir res, en latín quiere decir cosas, riqueza, la naturaleza que nos ofrece, eso quiere decir res en latín. Y pública, sabemos porque lo hicimos castellanizado, las cosas públicas, las cosas de todo.
Añadió ya la llegó a una república, pero sin embargo, somos como este hombre de la parábola. Ahora ya otra vez saltó eso de neposobris, coanga. Ya nos faltaba más, ¿verdad? Yo creo que esa misma senadora también ya era nepogeros, porque a su mamá también creo que le metió pobrecita, no tenía nada, un en esas pobres viejitas por donde yo recorro, que no tiene ese sueldo de tercera edad. A otros lados, opa, ¿se dan cuenta? Acumulamos, buscamos. Tanta necesidad tenía así de robar. Y eso es un botón, un botoncito. Porque seguramente, como sabemos, pegados pareitas y nada, va a continuar tranquilo, no pasó nada, ¿viste? Ya renunciaron los neposobris, etcétera, etcétera. Así somos de corruptos, ¿se dan cuenta? Y el Evangelio es muy claro, ¿verdad? Es muy claro. Hoja de ruta. Por eso yo digo, en el año 183.423 puede ser que salgamos de esta situación. Pero la pleoraxia se dice, esa buscar simplemente es una enfermedad. Pero como le estaba diciendo, que no es solamente con respecto al dinero, a la plata, etcétera. Ese también. Yo recuerdo que, por ejemplo, había algunas personas que eran, se metían en la pleoraxia, ¿verdad? De acumular cualquier cosa, cosa tuya, ahí, no quiere que se toque, ahí, tiene que darse todo, y depósito de cosas inservibles al final de cuentas. Y así. O sea que esa es una enfermedad, tenemos que estar muy atentos. Pero sobre todo esa enfermedad cuando nosotros no nos damos cuenta que los bienes que Dios nos regala es para utilizar siempre a favor de la comunidad. Y por eso es que aquí la primera partecita, no sé si se dieron cuenta, hay una primera parte del Evangelio. Vienen dos hermanos y le dice: maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Eso quiere decir, ¿cuál es la herencia? La herencia es todo lo que Dios nos regala. Y hermano, aquí nos referimos a todos, a la comunidad. Decirle un poco a esta comunidad, nosotros, que podamos repartir todo lo que Dios nos ha regalado. ¿Cómo lo que vamos a hacer? Y Jesús, sin embargo, se lava las manos. ¿Por qué será? ¿Quién me ha constituido juez y árbitro entre ustedes? ¿Quién? Díganme. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque justamente estamos en este Evangelio. Recuerden que es el Evangelio de Lucas. Y vamos a escuchar más adelante también en estos días el famoso rico Epulón y el pobre Lázaro. Cuando Epulón le va a decir ahí: Padre Abraham, que resucite ahí, por favor, envíale para que le diga a mis hermanos que se conviertan. Tengo 5 hermanos todavía. Y si se va uno de los muertos y resucita y le avisa, o si no van a venir a este infierno. Entonces le responde a Abraham, no le dice, ya tienen a Moisés y a los profetas. O sea, ya tenemos nuestra hoja de ruta. Hoy vamos con la ñane Constitución paraguaya. Mañana la yeya posee pea, mañana la cañija bella posee las cosas. Eso es pecado mortal. ¿Por qué? Porque te lleva hacia la muerte. Pero no a vos, no me piensen ahora el pecado mortal. Ay, allá cuando esté en el infierno quemándome o lo que sea. No es esa imagen, sino que estamos llevando al pueblo, a la gente, a la pobreza, al infierno, ¿me entienden? O sea, nosotros somos los que estamos construyendo nuestro propio infierno. O si nosotros, tal vez porque nosotros que venimos aquí estamos un poquitito mejor lo que estamos aquí. Pues yo recorro, miren que yo me voy a muchas capillitas eso, que tienen que hacer, cada mes tienen que hacer una, no sé, tallarinada, tienen que hacer lo que cita. Hay uno que estoy escuchando su capilla hace 6 meses que están organizando algo para poder hacer 2 bañitos. Hoy ya me mostraron, ya ahora, oye, ponme ahí. Pues le falta piso, le falta todavía muchas cosas. Se llama Shesta. ¿Has estado en la Shesta, guay? ¿Qué es lo que hacen? A ver si pueden ir y mirar, o vamos a mirar nuestro ombligo y vamos a estar ahí. O sabemos distribuir, pensar. La caridad es lo más importante, organizarse, mirar las cosas más lindas y positivas
que significa construir la comunidad. Entonces, por eso, cuando piensa, porque él pues piensa, entonces la pleorexia, la enfermedad por acumular. Toda su preocupación es eso nomás. Y entra la combinación con el egoísmo, también, palabra griega, las dos. La unión entre egoísmo y pleoraxia, ¿qué es? Y es justamente lo que escuchamos varias veces hoy aquí en la palabra de Dios. Se llama avaricia, se llama esa enfermedad. Y por eso el Señor aquí dice, atención, dice, entonces cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, el Señor no está negando la abundancia. No se vayan y como mucha gente por ahí dice, la iglesia quiere luego que todos seamos pobres, la iglesia luego quiere que todo el mundo vivamos bajo el puente. No, al contrario, que todo el mundo tengamos una casa que cueste $2 millones, que todos. No solo que algunos estemos mejor, algunos que podamos ser corruptos, podamos robar, etc. Y lo otro, que le coma michi. Entonces, cuando dice, cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Y aquí tenemos que ser muy concretos y sinceros con nosotros, ¿verdad? Porque nuestra vida es tan corta, Yo siempre pongo la comparación, ¿verdad? Y ayer justamente a la noche cuando decía así en un grupo, estaba una señora ahí delante. Y yo le dije, señora, usted dentro de 50 años no va a estar sentada aquí. ¿Qué padre? ¿Qué? Oye, mondismo hoy. Nomás no sé la gente. Y después le pregunté, ¿cuántos años tenés, señora? 70, dice. Y dentro de 50 se quedó a su mante a mañana. No le iba a decir yo a un niñito, un que tenía 5 años, dentro de 50 años. Puede ser que esté todavía con 55 años, ¿verdad? Pero quiere decir que nosotros tenemos que calcular. El Salmo es el que nos da una respuesta, por eso luego es Salmo responsorial. Respondemos a la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos indica con todos los detalles el salmista que reflexiona sobre el sentido de la vida. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo. Miren, todos los salmos son dentro de la literatura que se llama sapiencial. Y sapiencial quiere decir, por dónde acá, reflexionar sobre el sentido de tu vida, de tu existencia. Cada uno nomás, los que somos poco mayores, piensen, ¿dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu papá? Algunos ya lo tenemos luego ya en el cielo. Yo, por ejemplo, los dos ya están en el cielo. Después, pensá un poquitito, tu abuelo y tu abuela, ¿dónde están? Y bueno, eso sí que pienso que son pocos ya los que tienen de los que somos mayorcitos aquí. Y después pensar un poquitito más todavía, tu bisabuela y tu bisabuelo. Algunos ya ni saben cómo se llamaba su bisabuelo y su bisabuela. Y después pensar un poquito, ¿dónde está tu tatarabuelo y tatarabuela? Pero tú ya, así van a ir con amaba, ni foto donde. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que nosotros, dentro de poco, el tiempo pasa volando, Dentro de poco, nadie de nosotros va a estar aquí sentado. Serán las generaciones que vendrán. Pero por eso es que nosotros tenemos que buscar verdaderamente dejar no solamente ese granito de arena, sino que más que eso, el esfuerzo. Hoy el Señor nos está insistiendo, buscar lo esencial. La segunda lectura, por eso nos decía, busquen las cosas de Dios, porque ustedes ya han resucitado con Cristo. Eso quiere decir gente nueva, mentalidad nueva. Busquen los bienes del cielo. Aquí le pone la palabra cielo, es decir, buscar los bienes que permanecen en nuestra vida. Tengan el pensamiento, las ideas. Organícense de acuerdo a los bienes en donde podamos hacer que el cielo se haga realidad aquí. Eso es lo que Jesús vino a predicar, el reino de los cielos, el reino de Dios. Así luego le llamamos en el sentido teológico. Buscar el reino de Dios, esforzarnos, luchar, procurar. No busquen las cosas de la tierra, eso quiere decir ser avaros, mezquinos. Por eso le dije entonces, el egoísmo, o sea, yo, más el pleorexia, entonces lo único que hace es la avaricia. Y ahí vos te encerrás en vos mismo,
y querés acumular las cosas. Y entonces, el Evangelio cuando dice, el tipo comienza a pensar, ¿qué voy a hacer? Dice, porque, por ahí te dice, y no tengo dónde guardar mi cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Miren lo que piensa. Por eso aquí, piensen en las cosas, no de la tierra. Está pensando en cosas de la tierra. Ya sé lo que voy a hacer, ya sé lo que voy a hacer. Voy a demoler, voy a destruir esto, y voy a construir cosas más grandes, y allí amontonaré todo el trigo y mis bienes. Ella tiene lo abundante. ¿Qué puede hacer verdaderamente para hacer que el mundo se construya mejor? La educación, la formación, el acompañamiento social verdaderamente. Hay tantas personas que están en la indigencia porque no tuvieron oportunidad y no se les da oportunidad y no van a salir y se van a morir así. ¿Y por qué? Y porque no hay organización. No nos organizamos. No nos organizamos para justamente hacer crecer y poner en práctica la palabra de Dios. Sino que como este hombre nos organizamos simplemente para amontonar nosotros. Ese sí. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a tirar todo eso, voy a invertir en esto, voy a hacer aquello, etc. Con tal yo. Y le voy a decir a mi alma, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe y date buena vida. Lo que menos le interesa son los demás. Y sin embargo sabemos muy bien que la vida cristiana, el alter Christi, que somos nosotros por nuestro bautismo, sacerdotes, profetas y reyes, nos llama justamente a vivir en comunidad, a preocuparnos. La vida cristiana apunta al aspecto social de la comunidad, donde todos somos responsables unos de los otros. Por eso, si nos aplazamos en el aspecto social, toditos somos responsables. Y bueno, y porque nos dejamos estar. Y por eso es que tenemos que rezar, pedir conversión y buscar verdaderamente que aquí entre en nosotros este aspecto de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no nos transforma y no nos cambia, no vamos a hacer nada. Hay muchos santos. Por ejemplo, el primero, luego de agosto, estuvimos celebrando, a ver si sabe a quién le celebramos, aplazado. ¿A quién celebramos? ¿Esa? ¿Da hoy? No, ese fue el 31 de julio, San Ignacio Loyola. El primero, San Alfonso María de Ligorio, redentorista. Ese era exactamente. ¿Por qué? Porque él era abogado, vos sos abogada. Bueno, todos los abogados. Pero él dijo, o perdébete en caso, o perderiré, oye, decidí, chao abogacía, a perder ese caso. Ahora voy a luchar, voy a ser abogado de Dios. Voy a comenzar a trabajar y a luchar verdaderamente entonces por hacer las cosas como tiene que ser. Julio, ¿dónde perdí ni me tení caso ayer? Regáname y té. Bueno, otro abogado, levanten la mano todos los abogados aquí, ya a mí la vende penderoa. Vos también vio. Ahí está también. Pegan a me la vende caso. Bueno, así es que entre chiste y de veras es para entender verdaderamente cómo estos santos muchas veces miran y dicen, no, aquí lo que tenemos que hacer es ganar la causa de Dios, ganar y procurar el reino de los cielos. Así que vamos a pedir hoy esta gracia y vamos a empeñarnos cada día más, que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones al Señor. A cada petición respondemos, ten misericordia de nosotros y escúchanos, Señor.
Ten misericordia de nosotros y escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia, peregrina en este mundo, para que caminando siempre en la verdad y en el amor, sea luz de salvación y alimento de vida para todo el mundo, oremos. Ten misericordia de nosotros y escúchanos, Señor. Por nuestros gobernantes, para que no pongan sus intereses en los bienes materiales, que son vana ilusión, sino más bien en la atención a los más necesitados de nuestra población, oremos. Ten misericordia de nosotros y escúchanos, Señor. Por los agonizantes, para que el Señor les tenga en cuenta sus buenas obras en el ocaso de sus vidas y les juzgue según su misericordia y amor, oremos. Ten misericordia y escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que usemos la sabiduría divina y busquemos los verdaderos tesoros del reino de los cielos y aprendamos a compartir nuestros bienes materiales con los más necesitados, oremos. Ten misericordia de nosotros y escúchanos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Junto al pan y el vino, presentemos también al Señor nuestras ofrendas materiales, para que Dios nos ayude a desprendernos de ellas. Presentamos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Bendito sea, Señor, Dios del universo. Pan y vino sobre la verdad, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre la altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia al pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los ángeles y santos,
cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dios mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Dios mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Tu resurrección, ven Señor Así, Jesús. Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Y te pedimos también, Señor, que te acuerdes de tu iglesia, especialmente aquí, nuestra parroquia San José Obrero, con el Papa, con nuestro obispo, nuestro cura párroco, catequistas, agente pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y recuérdate, Señor, especialmente de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Vamos a recordarle a tu mamá, ¿cómo se llamaba? Blanca Stephanie, falleció ya hace una semana, Blanca Stephanie. Y de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, pedimos a través de la oración de Jesús la unidad de nuestra comunidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. La paz. Jesucristo, tu pañam de gara o besara. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que irá el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para el cuerpo sanarme. y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Ahora acerquémonos a comer del pan que da la vida eterna y nos ayuda a mirar y buscar primero las cosas de arriba. Ofrecemos la siguiente oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad.
digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme. No permita que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, hoy cumplen años Lidia Báez. ¿Está Lidia Báez? ¿Dónde está Lidia? ¿Vino o no vino? No está, solo estamos rezando por ella entonces. Y Lidia Yolanda Hacha. ¿Dónde está la señora Yolanda? Bueno. Y también Lidia Ruiz Díaz. Todas las Lidias andan huyete hoy. Hay una Lidia, pero hoy no es tu cumpleaños, ¿verdad? Bueno, entonces este más de secuela. Está bien. Entonces vamos a escuchar un poco los anuncios de nuestra parroquia. Avisos parroquiales. Sigue su recorrido la imagen de San José. El nicho recogerá las intenciones y testimonios de cada familia que serán presentados como ofrenda cada primer miércoles del mes en la misa de 19 horas dedicada a San José Obrero. Pueden seguir anotándose en secretaría. Les invitamos a unirse a la comunidad de adoradores en una hora de adoración a Jesús cada semana. Será un momento especial para conectar con Dios. Comunicarse en secretaría parroquial de lunes a viernes de 11 horas a 19 horas y sábados de 8 a 12 horas. Solamente informarles, primero agradecerles del domingo pasado, de la celebración que tuvimos por el cumpleaños, pero sobre todo era como Ñande Yarañé, el hecho de encontrarnos y celebrar juntos, porque también este viernes ahora ya nos entregaron el plasma, entonces mañana ya vamos a instalar y seguramente vamos a ver si a la noche ya podemos inaugurar en nuestro primer canal católico que tenemos, ¿está? Así que estén atentos por ahí. Vamos a ver qué tal queda
ñañe modernizame que tuya joven. Así que muchísimas gracias a toditos, mucha gente que ayudó, colaboró, de todo. Y hasta creo que alguno de aquí sacaba el premio también. El 10 millones de guaraníes salió de aquí. No sé si vino la ganadora. ¿Está? Hoy no vino a la misa. Me dijo que de aquí había comprado justamente. Bueno, muy bien. Nos ponemos de pie y vamos a concluir con nuestra oración final. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial, y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un buen domingo. Bendiciones.